La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la gracia sustentadora de Dios. Segunda a los Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros empezamos a leer este capítulo, nos venimos dando cuenta que Pablo empieza describiéndonos la experiencia que tuvo cuando fue llevado al tercer cielo, cuando fue llevado precisamente al lugar donde se encuentra la morada de nuestro Padre Celestial. Pero no lo hace como si se tratara de él, lo hace en tercera persona. También nos narra acerca de un aguijón que le trajo Satanás, o sea, un enviado de Satanás, para que no presumiera. Y en el verso 7 escribe, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esto, a pesar que él tenía una razón genuina para alardear, porque el Señor le había hecho pasar persecución, lo habían encarcelado, había estado en naufragios, lo habían azotado y un grandísimo etcétera. Y esas eran experiencias a las que había sobrevivido y que no cualquier persona podría haber soportado. Y ahora la escritura nos habla de un aguijón, pero no se nos describe exactamente de qué se trata. Lo que nos deja ver es que se trataba de algo que le causaba mucha incomodidad por un dolor que le ocasionaba. Y como no nos lo dice claramente, pues nos puede significar muchas cosas diferentes. Desde un dolor físico hasta un problema espiritual o mental, y que se puede atribuir a todo aquello que nos incomode, ya sea el cuerpo o el alma. No nos sorprende que aunque Satanás haya sido el responsable de eso que le causaba sufrimiento, para nosotros no existe ninguna duda que fue Dios quien lo permitió. Acuérdense cuando Job, que le dijo, sí, lo que sea, pero no toque su vida. Le permitió que le quitara todo lo que tenía, pero no le permitió que tocara su vida. Hacia aquí Dios permitió ese aguijón. El buen propósito detrás de eso, pues seguramente era evitar que Pablo se exaltara a sí mismo por todas las cosas increíbles que para un ser humano cualquiera, o normal, ¿verdad?, haya pasado. Ahora, Pablo le rogó 3 veces al Señor para que se lo quitara. Pero aquí permítanme decirles que ese 3 veces no es literal. Eso significa que le estuvo rogando mucho al Señor para que se lo quitara. Así como cuando dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y el Señor dice 70 veces 7. O sea, decimos, 490 veces. No, es todas las veces que sea necesario, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí él le ruega 3 veces al Señor para que se lo quite. Y la respuesta que obtuvo no fue, sí, Pablito, yo te la voy a quitar. Lo que le dijo fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de decirle, sí, Pablito, te voy a quitar eso, el Señor le dice, mira, Pablo, lo único que necesitas es mi gracia para que puedas seguir soportando ese sufrimiento que te causa. Y aquí es donde vemos la gracia sustentadora de Dios que se hace presente en medio de la prueba que Pablo enfrentaba. Y así como a Pablo, el Señor nos lo dice a nosotros también. Y nos dice que cuando suframos por los tiempos difíciles que seguramente en algún momento tendremos, su gracia sustentadora será lo único que necesitaremos, porque nuestra debilidad tiene un propósito. ¿Saben por qué? Porque Dios no quita nuestras penas. Lo que hace es sustentarnos con su gracia que nos ayuda. Porque el propósito es que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad.
Eso nos enseña que nuestra resistencia viene de su gracia sustentadora. Y pues, bueno, eso para nosotros es la mayor fortaleza. ¿Para qué queremos más? Y quizás en el momento no lo entendemos, pero miren, al paso del tiempo, ya cuando pasaron las cosas, ¿te acuerdas aquello que me pasó y cómo estaba? Yo creí que no lo iba a soportar. Y sin embargo, Dios estuvo allí y por eso ahora yo estoy aquí. Bueno, si recuerdan ustedes, ya hemos estado aprendiendo sobre la gracia salvadora, sobre la gracia justificadora, la gracia santificadora. Y como ya estamos viendo, pues hoy vamos a estudiar sobre la gracia sustentadora. Y la autoridad certificada, digámoslo así, es el apóstol Pablo. Él es el autorizado. Porque él sabía que tanto para él como para todos los cristianos, conocer esa gracia es importante. Porque lo único necesario para que los cristianos seamos totalmente capaces de soportar cualquier cosa es precisamente la gracia sustentadora de Dios. No hay manera de que podamos aguantar algo sin ella. De hecho, Pablo nos recuerda que por esa gracia nosotros somos capaces de soportar cualquier sufrimiento. Y de verdad que no nos podemos explicar porque a veces estamos en circunstancias muy difíciles donde es imposible o parece imposible que podamos tener paz. Parece imposible que podamos soportar, pero lo podemos hacer. Y cuando pasa el tiempo, vemos y leemos en la Escritura, decimos, el Señor me dio de su paz, porque Él dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Nosotros no se la pedimos, Él nos la ofrece. Lo único que tenemos que hacer es creer que esa paz es real. Y lo sentimos. Y cuando sentimos esa paz en medio de una circunstancia dolorosa, en medio de una circunstancia difícil, decimos, aquí está también la gracia sustentadora de Dios que me está ayudando a soportar todo esto. Porque miren, cierto es que todos pasamos por momentos en los que tenemos algún aguijón, pero así como con Pablo, la gracia sustentadora de Dios está con nosotros para sostenernos a través de lo que sea que tengamos que sufrir. Y que a lo mejor también es válida la pregunta, ¿por qué Dios que dice amarnos pone debilidades en nuestra vida? ¿Cuál es su propósito para ello? Bueno, pues miren, porque si no fuera por esas debilidades que nos permiten soportar, nosotros no nos acercaríamos a Él, no lo buscaríamos. Y porque uno de los beneficios de ser débil es que nos hace depender más de Él. Por eso, cuando nosotros vemos su respuesta, entendemos que su gracia sustentadora es todo lo que necesitamos. Es esa gracia de Dios que nos es suficiente para pasar cualquier problema que encontremos, porque son nuestras debilidades las que nos dan oportunidad para que Dios nos muestre su poder. Por eso dice el texto, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo experimentaba la gracia sustentadora de Dios complaciéndose en sus debilidades, complaciéndose en los insultos, las penalidades, las persecuciones y las dificultades. Y nos da la razón para ello. Dice, por causa de Cristo. Por eso las podía soportar. Y esto es importante para que tengamos claro que la gracia sustentadora de Dios solo se va a hacer presente en la adversidad que suframos de lo que sea, mientras guardemos nuestro buen testimonio, mientras sea por causa de Cristo. Y lo digo para que no nos confundamos y creamos que podemos hacer cualquier cosa fuera del orden de Dios y esperar a que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida, porque esto no es así. Aquí Pablo es muy claro, dice, todo lo que yo sufrí, todas esas penalidades, fueron por causa de Cristo. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. Como vemos, el mismo Jesús
El mismo Señor Jesús nos advirtió las aflicciones que nos iban a suceder en el mundo. Muchos dicen, es que Dios nos prometió adversidades. No, no, eso es otra cosa. No nos prometió. Él nos advirtió. Es muy diferente. Las aflicciones que nos sucederían en el mundo. Y nos recuerda que vivir aquí no es fácil. Porque el mundo es un lugar difícil y lleno de aflicción. Pero el Señor nos asegura que Él ha vencido al mundo. Y eso significa que ha vencido el mal y el sufrimiento. A pesar de las dificultades que podamos enfrentar, el Señor Jesús nos promete que Él ha vencido al mundo y por lo tanto nosotros podemos confiar en Él y encontrar consuelo en Él. Ahora, ¿realmente estamos dispuestos a tener el aguijón de lo que sea? Puede parecer una pregunta difícil, porque yo creo que a nadie le va a gustar decir sí, ¿verdad? Pero miren, a lo mejor no podemos, se nos dificulta responder con sinceridad, pero la pregunta es necesaria para saber en dónde estamos parados en cuanto a nuestra fe. ¿De qué está hecha nuestra fe? Si es de paja, que se va a quemar, o si es de oro, que ha sido purificada. Pablo escribe algo muy difícil de entender cuando dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, ¿cómo está eso de que soy fuerte cuando soy débil? Pues eso es algo que no lo podemos entender. Lo que sucede es que Pablo, por todo lo que había sufrido, ya no tenía fuerza. O sea, emocional y espiritualmente ya estaba cansado, estaba débil. Y él sabía que solo la gracia sustentadora de Dios le podía dar ánimo. Porque él ya había hecho todo lo humanamente posible, ¿verdad? Para reponerse. Pero fue Dios quien lo habilitó de manera sobrenatural para que ahora nosotros, igual que quienes lo estaban viendo en ese momento, a quien les estaba hablando, pudiéramos ver el poder ilimitado que Dios puede dar a quienes tenemos fe en Él. Y al igual que Pablo soportó pruebas, dificultades y tuvo debilidades, nosotros podremos reconocer nuestra necesidad de Dios y de su gracia sustentadora y experimentar que cuando somos débiles, nos da su fuerza para soportarlo todo. Esa es la mayor fortaleza de todas, porque podemos superar obstáculos con la certeza que es Dios quien nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, nosotros permitimos que Dios nos llene con su poder, haciéndonos más fuertes de lo que jamás podríamos ser por nuestra cuenta. Y miren, en las dificultades pueden pasar dos cosas. O fallamos porque estamos cansados de luchar, o a pesar de lo que estemos pasando, le damos la gloria a Dios. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, obviamente vamos a fallar. Pero si confiamos en el Señor y le dejamos mostrar su fuerza y su poder a través de nosotros, le daremos gloria. Y la gracia sustentadora de Dios estará con nosotros en lo que sea que estemos pasando. Porque no olvidemos que vivimos en un mundo caído. Aquí, en este mundo, en esta tierra, el dolor, la lucha y las tragedias son parte de la vida de todo cristiano. Nosotros los cristianos no estamos exentos de sufrir lo que el mundo sufre. La diferencia es cómo enfrentamos el sufrimiento. Esa es la diferencia. Así que a veces se piensa que la verdadera madurez espiritual se da cuando somos independientes de Dios, porque ingenuamente queremos tener todos nuestros planes bien trazados, que decimos no necesitamos confiar en Dios. Pero esto no es madurez espiritual. Esto es soberbia, es altanería, falta de humildad. Porque ya Dios trazó deliberadamente las circunstancias en la vida, no solo de Pablo, sino también la de nosotros, para que pudiéramos depender permanente y totalmente de su gracia sustentadora. Así que complazcámonos en nuestras debilidades para que su poder pueda ser revelado en nosotros y digamos como Pablo,
Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El enemigo puede saber dónde estamos, pero también Cristo, que camina a nuestro lado a través del Espíritu Santo para darnos lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y entonces va a ser cuando Dios tenga la oportunidad de mostrar sus grandes poderes a través de nuestras debilidades, que vamos a obtener la victoria. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y a los tiempos difíciles los vamos a poder ver como un privilegio, porque nos están dando la oportunidad de vivir la experiencia de la gracia sustentadora de Dios en nuestra vida. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Usted crea por lo que lee en su propia Biblia, no sea perezoso, no sea negligente, investigue, estudie, escudriñe, medite en Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña, eso es ser irresponsable. Si escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Si le edificó, regáleme un like para que tu YouTube dé a conocer esa reflexión y más personas la escuchen. Yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.